Estamos en esta serie de prédicas basando aquí, haciendo un estudio de los salmos, estos cantos que hacían estos peregrinos de camino a Jerusalén, un camino difícil, no era un camino fácil, pero que hacían con el fin, con el propósito de llegar y poder adorar a Dios allí en el templo, ¿no? Y hoy vamos a estar meditando en el Salmo 125. Te animo ahí a que lo busques ahí en tu Biblia de papel, en tu teléfono. Bueno, estará ahí también proyectado. ¿Sí lo tenemos? Bueno, ahí está también. Quiero invitarte a que te pongas de pie como reverencia a la palabra. Vamos a leer juntos y estaremos meditando en este salmo. Dice así la palabra del Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que se extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Vamos a orar. Amado Señor, gracias una vez más. Gracias, Señor, por permitirnos estar en esta mañana. En ti no hay casualidades, Señor. Tú tienes un propósito con cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, no soy digno de estar aquí delante, Señor. No soy digno de ser portador de tu palabra, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego que todo pensamiento que venga a mi mente, toda palabra que salga de mi boca, no sea pensamiento, palabra de hombre, sino provenga de ti. De igual manera te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, para escuchar de manera clara, audible, lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Glorifícate, Señor, es tu tiempo. Es tu tiempo, Padre bendito. Oramos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, este salmo es un salmo catalogados como los cantos de los peregrinos o oraciones también que hacían aquellos hombres, mujeres que iban camino a Jerusalén, al templo. Es una oración más que un canto, ¿no? Que dicen, no se sabe exactamente quién lo escribió, pero coinciden los estudiosos de la Biblia que fue el profeta Ezequiel. Y es un canto, una oración de confianza en el Señor, aún en medio, como veremos más adelante en este mismo salmo, aún en medio de las adversidades a las cuales se tenían que enfrentar. Pero permítame hacerte dos preguntas antes de entrar en lo que es el pasaje, el salmo en sí. La primera, ¿ustedes creen que es posible tener un amigo en el cual no confiemos nada? ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Se puede tener un amigo pero sin tener ni la mínima confianza en él? Yo diría que no es un amigo, ¿no? Porque una de las bases de una amistad, ¿qué es? La confianza, ¿no? Si no confías en tu amigo, mal vamos, ¿no? Por eso digo que no creo que sea tu amigo, ¿no? Porque una amistad, entre otras cosas, se basa en la confianza. Ahora, teniendo como base eso, te hago otra pregunta. ¿Eres amigo de Dios? ¿Eres amigo de Dios? Ojalá ese sí sea desde lo más profundo de nuestra alma y como meditaremos realmente, confiemos plenamente en el Señor. Porque es de lo que habla este salmo, ¿no? Confiemos plenamente en el Señor. Ahora, no sé si conoces a alguien, otra pregunta, ¿no? ¿Qué preguntón? No sé si conoces a alguien que sea voluble. O en otras palabras, una persona que fácilmente es influenciable, que fácilmente cambia de parecer, ¿no? A veces se dice que coloquialmente que está donde el sol más calienta, ¿no? Algo así, ¿no? No, donde más le interesa, allí está. Entonces hoy dice amarillo, mañana rojo, luego azul, ¿no? Entonces es una persona muy cambiante.
Finalmente, este tipo de personas son inconstantes y por lo tanto no son confiables, porque no sabes qué es lo que esperas el día de mañana o esta tarde a lo mejor cambia de parecer. No son personas confiables. ¿Por qué digo esto? Porque mira, consciente o inconscientemente vivimos nuestro caminar, nuestro andar, ya no digo cristiano, nuestra vida secular, nuestro caminar diario, lo vivimos depositando nuestra confianza en cosas que son pasajeras. Algunas tangibles, otras intangibles, pero vivimos depositando nuestra confianza en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de algunas, hay muchísimas más, pero a veces nuestra confianza, la base de nuestra vida radica en mi trabajo. No, tengo plena confianza en que si yo estoy en este trabajo, todo me va a ir bien, no importa lo que hay alrededor. En esto baso mi confianza. O puede ser en el dinero también. Mientras que yo tenga una buena economía, no importa, porque esa es mi seguridad. Puede ser también en otra persona. Depositamos nuestra seguridad de nuestra vida, nuestra confianza, va a depender siempre de estar con alguien, ¿no? De no estar solos. O de amigos también. Esto es sobre todo en los jóvenes es muy típico. A veces la confianza está plena en mi grupo de jóvenes, ¿no? En mi mejor amigo. Esto es mi todo. No hay más. Puede ser también que confíes en tu propia imagen, en tu propio prestigio. Quizá le das mucho a qué piensan los demás de mí. Y mientras que los demás piensen bien de ti y haya una buena imagen tuya, tú estás seguro y tranquilo. Tu posición social. O a veces también depositamos nuestra confianza en nosotros mismos, ¿no? En nosotros mismos. Entonces John, baso mi confianza en lo que John ha logrado, en los conocimientos que tiene John, en lo que John va a lograr, en lo que John sabe. No, todo es yo, el yoísmo, ¿no? Y en eso se basa la confianza y la seguridad. Sin embargo, dice la palabra que todas estas cosas son ¿qué? Pasajeras. El trabajo, pues hoy lo tienes, pero mañana no sabes lo que puede pasar y ya no estás allí. Entonces, ¿qué haces? Tienes que buscar otra fuente de confianza. Tienes que buscar otra cosa para convertirla en la base de tu vida. Las modas, las personas de este mundo y el propio mundo pasarán, dice. Mas la palabra del Señor, ¿qué? Permanecerá, no pasará, permanecerá para siempre. Por tanto, de una u otra manera también nosotros podemos volvernos personas o cristianos, ¿no? Inconstantes, que estamos continuamente buscando en dónde o en qué depositar nuestra confianza. Querido hermano, el secreto de tener una vida de constancia es confiar en Dios, no en cosas materiales ni en personas. Si tú quieres ser una persona constante, ¿qué debes hacer? Confiar en Dios, pero confiar plenamente en Dios. A veces confiamos una partecita en el Señor, pero hay áreas de mi vida que no queremos que el Señor intervenga porque son nuestras. No, el Señor lo que quiere es una plena confianza en Él en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué seremos constantes cuando confiamos en el Señor? Porque Dios nunca cambia. Porque Dios no es una moda. Porque Dios dice en su palabra que permanecerá para siempre. Y sus promesas son fieles cada día. No cambia. Como sí cambian las personas, como sí cambian nuestras circunstancias, nuestra confianza en el Señor es lo que nos hará mantenernos firmes y constantes. Hay muchos que dijeron que sí, son amigos de Dios, gloria a Dios. Una amistad, repito, radica en la confianza, no de una parte, sino continuamente en Dios. Escucha esto. No podemos, es imposible depositar nuestra confianza correcta y plenamente en Dios hasta que no eliminemos nuestra confianza en otras cosas. ¿Están conmigo? ¿Se entiende? No podemos confiar plenamente en el Señor si estoy agarrado, mi confianza está agarrada a mi cuenta bancaria o a mi trabajo. Es imposible confiar plenamente. Podremos confiar una partecita, pero no estamos confiando plenamente en el Señor. La constancia
la seguridad, la firmeza nos la dará una dependencia total de nuestro Creador. De eso habla este salmo. Mira, hay un libro que se titula La vida hiere, Dios sana, ¿no? Seguramente algunos de ustedes lo conocen. La verdad, yo por primera vez lo estoy leyendo y enseñando y es una maravilla, ¿no? Y en el capítulo 4 de este libro, el capítulo se titula Cambio y habla de un giro que debe haber en nuestra vida. ¿Un giro para qué? Para que nuestra confianza en las cosas pasajeras sea transformada en una dependencia total de Dios. Entonces el libro dice que tenemos que llegar a un momento en donde debe haber un cambio radical en nuestra vida. Debe haber un giro y ponernos de frente de Dios, ponernos a cuentas con Dios, depender plenamente en Él, para que entonces podamos convertirnos en amigos de Dios. La palabra de Dios en Génesis dice que Enoc fue amigo de Dios, ¿no? Anduvo con Dios. Y en Hebreos dice que Enoc, ¿qué? Agradó a Dios. Lógicamente, si somos amigos de Dios, nuestra vida le va a agradar. Porque una amistad, una verdadera amistad, depende de confianza. Radica en el tiempo, en el interés que le damos a la otra persona. Ser amigo de Dios no es solo decirlo de boca para afuera, es realmente vivirlo, es pasar tiempo con Él, es depositar nuestra plena confianza en Él. Por eso una amistad sin confianza no vale de nada. Repito, será un conocido, pero no puede ser jamás tu amigo. Nuestra amistad con Dios radica en una dependencia total de Él, en el tiempo que le brindemos y por tanto que renunciemos a la confianza que tenemos en cosas pasajeras. Nuestro trabajo es importante, claro que es importante. Nuestra economía es importante, claro que es importante. Pero lo que está en el primer sitio y en el orden de prioridades de nuestra vida cristiana es el Señor. Y el Señor se encargará de todos los demás detalles. Lo que pasa es que eso nos cuesta, porque queremos tener el control de todo. No, queremos tener el control. Solo en el Señor, solo Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Solo Él, hermanos, no hay nada más. No, que mi novio es una maravilla, sí, pero en algún momento puede cambiar, ¿no? O se va, o no lo sé, ¿no? Nuestra única confianza plena en alguien que no cambia es en Dios. Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza. Por tanto, confiar en Dios significa girar nuestras vidas hacia Él. Debe haber un cambio. Mira, el Salmo empieza diciendo, si puedes Josu poner ahí el versículo 1, dice, los que confían en Jehová. Los que confían. Ya vemos que no es una confianza de una parte. Lo que Dios desea es que confiemos en Él plenamente. Ahora, los que confían en el Señor plenamente, ¿qué pasará? ¿No? Son como el monte de Sión, ¿no? ¿Qué pasa con el monte? ¿Cambia? No, no se mueve, sino que permanece para siempre. No importa las circunstancias por las que atravieses. No importa si te faltó, te echaron de tu trabajo. No importa si tu economía no va bien. No importa nada. Porque independientemente de las circunstancias, te mantendrás firme porque tu confianza no está en estas cosas pasajeras, sino en Dios. ¿Se entiende? Entonces, esta es una promesa preciosa, pero es una promesa condicionante. Para que tú lleves una vida de firmeza, antes debes, ¿qué? Confiar en Jehová. Pero no una confianza, repito, de una partecita. Es una dependencia total del Señor. Los que confían en Jehová, lo que le sigue es una preciosa promesa. Mira, leyendo los estudios que hay sobre los salmos, dice que claro, ya hemos escuchado que el camino a Jerusalén era difícil, ¿no? Era complejo, tenía muchos peligros, las inclemencias del tiempo, los ladrones que podrían aparecer por allí, los peligros, los animales que habían. Pero dicen, coinciden, ¿no? Que cuando llegaban y empezaban a ver el monte de Sión, les daba una plenitud de seguridad. Allí había estado el Señor, ¿no? Allí había estado la presencia de Dios y les daba seguridad, pero a la vez les imponía, ¿no? Estar ante tal monte. Eso les daba seguridad. Querido hermano, nuestro lugar de seguridad en Dios
radica en su amor. Un amor incondicional, un amor que no cambia. Radica en esa nueva vida que Él nos otorga, que Él nos da, en su misericordioso propósito. Un propósito que dura para siempre. Y lo mejor de todo, como dije al inicio, es que Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, nuestra confianza en Él nos hará personas constantes. Nuestra fe entonces cogerá unas raíces firmes y no importa las circunstancias. Nuestra fe se mantendrá firme o aún más, cada vez más crecerá y se fortalecerá más. Hablaba al inicio de personas inconstantes, ¿no? Porque realmente si somos personas inconstantes, entonces es que no estamos teniendo la confianza en el Señor. No lo digo yo, la palabra habla de ella. Déjame darte algunos ejemplos. Mateo 7:26 dice: y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre que insensato, que edificó su casa ¿sobre qué? Lo sabemos, ¿no? Sobre la arena. ¿No? Aquella persona, aquel creyente que escucha las palabras de Dios, pero que no las oye, no las hace, no obedece, será considerado como un insensato, porque está edificando su casa, su vida, su matrimonio sobre la arena. Entonces, ¿qué son? Personas cambiantes e inestables. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una a otra parte. Podemos estar también siendo allí, como las olas del mar, inquietas e inestables. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en cosas pasajeras. Un ejemplo más, Efesios 4:14 dice: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, llevados de un lado para otro, ¿no? Como el viento, personas inseguras e inconsistentes. Queridos hermanos, si nosotros radicamos nuestra confianza en cosas pasajeras, seremos personas inconstantes. No encontraremos esa firmeza que el Señor nos da ahí en su palabra, la promesa que aún en medio de las adversidades nos mantendremos firmes como el monte de Sión. Porque entonces, cuando algo nos falle, tendremos que buscar otra cosa en el cual depositar nuestra confianza. Aquellos que confiamos en el Señor, dice su palabra, entonces seremos como una montaña, fuertes, estables y seguros. Mira que no estamos hablando aquí de condiciones ni de circunstancias, más bien ahora entraremos, pero el salmista estaba atravesando circunstancias adversas, difíciles, pero su confianza no estaba en ello, estaba en el Señor. Jehová se convierte por tanto en nuestro cimiento, en nuestra roca, en nuestro todo, y no solo eso, sino que dice el Salmo que su protección nos envuelve. Nos envuelve. Dios prometió no solo estar presente con su pueblo, sino también estar a su alrededor. Dios no solo está contigo, está cubriendo, protegiendo todo su alrededor. Repito, es una promesa condicional para todos aquellos que confían plenamente en el Señor. Podremos estar seguros. La protección circundante de Dios estará para los creyentes para siempre. Así lo prometió también Jesús, que estaría hasta el fin de los tiempos. Puedes buscar Mateo 28:20. Allí habla de esto. El Señor estará con nosotros hasta los últimos días. Y es más, el Señor dice en su palabra que ahora mismo está preparando ¿qué? Morada para nosotros. Nos está esperando. Nos está esperando. Digo que no era una situación fácil para el salmista, porque si leemos el versículo 3, lo que está diciendo allí el salmista, ¿no? Es que él iba a Jerusalén con el anhelo, con el deseo de ir al templo para adorar a Dios. Pero ¿saben qué estaba pasando? Que los malos, los impíos, controlaban la ciudad. No, estaba controlada por gente malvada. Pero aún en medio de esta circunstancia, el salmista es positivo.
¿no? Eso nos hace también ver cuando confiamos en el Señor. Aún en medio de adversidades difíciles podemos ver partes positivas, ¿no? Y no hundirnos allí, sino que más bien el salmista, aunque sabe que en Jerusalén están pasando cosas que no son agradables, que los gobernantes están llevando a la ciudad a hacer cosas que no son correctas, el salmista espera y allí habla, pero esto no durará para siempre, porque el Señor volverá y hará justicia. Entonces mira cómo cambia. Bien podría haberse deprimido. El camino es peligroso. Encima voy a llegar a Jerusalén y están los malvados haciendo cosas perversas. Qué deprimente, mejor, ¿no? Como decía Elías, mejor deseo morir aquí. No, el salmista, su confianza no está en las circunstancias. Su confianza no está en las autoridades que habían en Jerusalén. Su confianza y su seguridad estaba en Jesucristo, en el Dios de la creación. Y entonces iba allí diciendo, no importa las circunstancias, porque mi confianza está en Dios. Y entonces ve la parte positiva, esto no durará para siempre. Querido hermano, ¿estás atravesando por circunstancias difíciles? En el Señor no durarán para siempre. No durarán para siempre. Y si tú buscas y confías del Señor, el Señor te va a dar una salida y te va a enseñar algo por la circunstancia por la cual estás atravesando. El Señor siempre, aún en los momentos más difíciles, nos trae enseñanzas preciosas para nuestra vida, valiosas para nuestra vida y como testimonio también para otros. No durarán para siempre. Y si estás atravesando momentos de injusticia, que otras personas están hablando mal de ti, te están haciendo daño como el salmista, Dios será tu justicia. Dios es tu abogado. No muevas ni un dedo, Él se va a encargar. Descansa en su cuidado, descansa. Confía plenamente en Él. Ahora bien, no quiere decir con esto que aquel que confía en el Señor no van a tener problemas, ¿no? Allí el salmista lo muestra. Estaba ante un momento de dificultad. Incluso él ahí en el versículo 4 dice, haz bien, Jehová, a los buenos, ¿no? Haz bien a los buenos, a los que son rectos de corazón, ¿no? Dentro de su oración, de su canto, Señor, tú harás justicia. Y hará justicia para los buenos y hará justicia también para los malos. Los buenos, los rectos de corazón, son los que se mantienen firmes en todo cambio de circunstancias. O en otras palabras, son las personas constantes. Constantes. Aquellos que no se quejan de Dios ante la primera adversidad, sino que más bien las adversidades hacen que confíen aún más en el Señor. Depositar su confianza en Él. El énfasis está en la protección de Jehová y en la responsabilidad que tenemos de mantener la confianza en Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando vayan las cosas bien? Siempre hemos de depositar nuestra confianza en Él. Ahora, esto suena muy bonito, ¿no? Pero, ¿cómo puedo hacer para confiar plenamente, completamente en Dios? ¿Qué puedo hacer? Mira, debe haber un cambio. Yo espero que muchos de aquí confíen plenamente en el Señor en todas las áreas de su vida, ¿no? Pero a lo mejor hay áreas de nuestra vida en las cuales todavía no confiamos en el Señor, ¿no? Cuando somos jóvenes, quizá no sea fácil confiar en todos, menos en el área sentimental, ¿no? No, Señor, yo soy experto en esto, ¿no? Yo tengo el control de mis sentimientos. Quizá cuando vamos creciendo, entonces lo que más nos cuesta es confiar en el Señor en nuestra parte económica. No, Señor, yo soy contable, ¿no? Y yo tengo control de mi área económica, ¿no? Recuerda, el Señor lo que quiere y desea de nuestras vidas es una dependencia total. Quiere que confíes en Él en tu área sentimental. Quieres que confíe en Él en tu área financiera, tu área familiar, en todas las áreas. El Señor quiere que dependas completamente de Él. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, como les contaba ahí del tema 4 de este libro, debe haber un cambio. Tenemos que volvernos a Él. Tenemos que entregarle todas las partes de nuestra vida, aún lo que pienso, lo que digo, lo que hago, incluyendo lo que les digo, nuestros sentimientos, nuestra área económica, nuestro trabajo, todo. El Señor quiere que entreguemos todo completamente a Él. Debemos girar nuestra vida completamente hacia el único poder superior, Jesucristo, aquel que no cambia.
Querido hermano, cualquier otra cosa que no sea Jesucristo va a cambiar. Si estás depositando tus ahorros a la bolsa, tienes que estar pendiente porque la bolsa baja, sube, todo cambia. ¿Sí o no? Las personas también, aún tu mejor amigo, cambia. Hay momentos, circunstancias en la vida en donde quizá están más lejos, más cercanos, la amistad quizá está allí, pero es más distante, ¿no? Todo cambia, porque las circunstancias de las personas también cambian. Entonces, si aferramos toda nuestra confianza a algo material o a alguna persona, terminaremos desilusionados, heridos, ¿no? Fracasados, y entonces buscando otra fuente de confianza para sentirme seguro. Y así estamos, como dice la palabra, de un lugar a otro, inconstantes, amargados, aburridos, tristes, sin esperanza, porque no encontraremos jamás. El único que puede llenar todo tu ser completamente es Dios. Es Dios. No, es que estoy soltero si encuentro una novia. No. Dios será el que llene todos tus vacíos, toda tu vida. Confía plenamente en Él. No hay de otra. Aquí no hay de otra. Confiar plenamente en Dios. Confiar plenamente en Dios, voy a dar aquí 4 puntos, requiere una dependencia total en Dios. ¿Entienden? Confiar en Dios es igual a dependencia total en Dios. No de una partecita, dependencia total. Ahora, 4 puntos en cuanto a esta dependencia. Lo primero, depender es ganar confianza. ¿Qué quiere decir esto? Mira, un amigo no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Para que una amistad se consolide y sea una verdadera amistad, ha tenido que pasar ¿qué? Mucho tiempo, mucho diálogo, ¿no? Haber pedido un favorcito pequeño, ¿no? Ir viendo, tener una relación allí estrecha y la amistad, se va haciendo fuerte y sólida. No va a ser mágico que tú salgas de ahora aquí y digo, desde ahora voy a depender en Dios. No, eso no va a pasar. Si tú quieres depender de Dios, debes convertirte en un amigo de Dios. Y convertirte en un amigo de Dios es buscar tiempo para Él, es meditar en su palabra y es obedecer a su palabra. ¿Se entiende? Eso es lo que es una amistad, ¿no? Una amistad requiere tiempo, requiere estar en los buenos y en los malos momentos, en tus buenas circunstancias y en las adversas. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres depender de Dios? Medita en su palabra. Toma tiempos. El pastor Juan hablaba la semana pasada de la hora santa, ¿se acuerdan? Toma tu hora santa. No tiene que ser 1 hora, 10, 20 minutos. Busca un tiempo para orar y hablar con tu Señor. Es la única manera en la cual tu relación de amistad con el Señor va a crecer. Es la única manera que, como Enoc, el Señor diga, Enoc agradó, Giovanna me agradó, Mónica me agradó. ¿Por qué? Porque fueron amigos de Dios. Pero la amistad no se hace simplemente viniendo a mi grupo los domingos. No. Una amistad se forja con tiempo, con sacrificio, con dedicación. El Señor dijo, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hace ¿qué? Mi voluntad. Ese es el segundo punto. Depender implica buscar la voluntad de Dios. No implica la voluntad de John. No implica lo que yo quiero. Implica buscar la voluntad de Dios. Depender solo de nuestro yo, de nuestro entendimiento, de nuestras capacidades, de nuestra economía en la vida, nos conduce a tomar malas decisiones, nos conduce a tener consecuencias dolorosas. Después de comprometernos a depender plenamente del Señor y de seguir su voluntad, la debemos de buscar cada día. Ser amigo de Dios nos va a llevar a eso, a escuchar al Señor, a conocer cuál es el propósito y la voluntad que el Señor tiene para nosotros. Y eso también hará que nuestros objetivos, pasen a un segundo plano o ya los dejemos delante del Señor, ¿no? Delante del Señor. Depender de Dios implica ¿qué? Confianza, ser amigos de Él. Segundo, depender de Dios implica aceptar su voluntad, buscar su voluntad y aceptarla. Muchas veces preguntamos, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Lee la palabra, toma tiempos de oración y el Señor te va a hablar. Y si el Señor te pide que renuncies a algo, hazlo, porque eso es seguir la voluntad de Dios.
¿No? ¿Se entiende? Es que a veces no nos gusta porque el Señor a veces nos pide cosas que no nos agradan, ¿no? Pero depender del Señor es aceptar su voluntad. Es aceptar su voluntad. Proverbios 3, 5, 6 dice: pon toda tu confianza ¿en quién? En Dios, y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Deposita tu confianza en el Señor y Él te va a ayudar en todo. ¿Estás preocupado porque no consigues novio o novia? Deposita tu confianza en el Señor, Él te va a ayudar. ¿Estás preocupado porque tus finanzas están tambaleando? Deposita tu confianza en el Señor y Él te va a dar salidas. ¿No? Sea cual sea tu circunstancia, depende plenamente en el Señor. En el Señor. Tercer punto, luego les voy a preguntar. Yo soy muy preguntón. Depender de Dios implica reacomodar nuestra vida. Porque claro, hay un cambio. Y si hay un cambio, es reacomodar. Estoy siguiendo pasos del libro que les digo, ¿no? ¿No? Pasos que son clave realmente. Debe haber un cambio en nuestra vida. Debe haber una transformación. Debe haber un giro en nuestra vida. ¿Y eso qué nos lleva? A reacomodar nuestra vida. Quizá el Señor, para tener una dependencia total del Señor, el Señor te está hablando que deje a mis amistades. ¿No? Es un ejemplo. Pues tenemos que reacomodar cosas, renunciar a cosas para seguir la voluntad de Dios, para tener esa dependencia plena en Él. ¿Me entiendes? ¿Me hago entender? Requiere cambios. Hay que reacomodar cosas en nuestra vida para confiar plenamente en el Señor. El Señor no quiere dependencias del 90%, Él quiere el 100% de tu vida. Y cuando tú descanses y confíes en Él plenamente el 100%, el Señor te va a sorprender. Y no te imaginas cuánto. No lo hacemos por eso, pero el Señor lo va a hacer. Él es nuestro fiel amigo. Un amigo de verdad. Entonces el Señor quiere darte mucho más de lo que tú te imaginas. Pero confía plenamente en Él. Entrégale aquellas áreas de tu vida que tanto te cuesta. Dice Marcos 1:15, dice: ya está cercano el día en que Dios comience a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Da el giro. Es el momento de dar el cambio y depositar plenamente tu vida en el Señor. Romanos 12:2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En otras traducciones, esta es la voluntad del Señor, ¿no? De hecho, nuestro retiro de jóvenes va a estar basado en Romanos 12:1-2 este año. No se acoplen al mundo, sino sean renovadas vuestras mentes, vuestra manera de vivir, de tal manera que agrade ¿a quién? ¿A los hombres? No, que agrade a Dios. Que agrade a Dios. Hay que reacomodar seguramente áreas en nuestra vida. Y el cuarto punto, depender es optar a una nueva dirección. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entramos en una nueva oportunidad, ¿no? Ya no estamos condenados a vivir bajo las normas del mundo. Dios nos ha declarado no culpables. Y ya tenemos que vivir, ya no tenemos que vivir, bajo el dominio y el control del pecado. Después de comprometernos plenamente con Dios, tenemos una nueva dirección en nuestra vida. Confiar plenamente en el Señor es un cambio radical en tu vida, para bien. No estamos hablando de que no vendrán momentos difíciles, pero sí te convertirás en una persona constante. Entonces serás, como dice ahí el Salmo, será como el monte de Sión. Que pueden haber diluvios, tormentas, fuertes vientos alrededor, que tú te mantendrás firme. Porque tu confianza no estará en circunstancias, sino en aquel que está por encima de las circunstancias. En Dios, nuestro Creador. Voy terminando. Bueno, no se han dormido, no veo a nadie dormido, eso es buena señal, ¿no? Girar tu vida hacia Cristo no es un compromiso único en la vida, que quizá tú estás diciendo ahora ahí, sí, quiero hacer ese cambio en mi vida. Bueno, hermano, ese es un buen inicio.
Pero girar, hacer ese cambio de dependencia de nuestras vidas hacia el Señor no es algo momentáneo. Debe ser un recompromiso diario. Diario. Cada día decirle: Señor, quiero descansar en ti. Quiero confiar en ti. Ayúdame. Querido hermano, el camino de la santidad es recto. Solo hay uno. No hay vueltas ni desplazamientos en él. El camino de aquellos que no confían en el Señor, como veíamos, sí son cambiantes. Continuamente están de un lugar a otro, buscando propósitos, objetivos, metas, algo que les llene, y van de un lugar a otro. Sin embargo, tarde o temprano la desilusión y la miseria les alcanzarán. Es así, no sé cuántos han vivido, lo digo por experiencia propia. No. Llega un momento en donde todo aquello que era tu todo se desaparece. Tu castillo de naipes se cae. Entonces quedas absolutamente todo. Me pasó a mí. Y allí encontré al Señor. Y allí, desde ese día, recuerdo plenamente cuando me sentí en un desierto y en la miseria absoluta. No estoy exagerando. Allí entonces levanté mis manos y clamé al Señor y dije: Señor, entrego mi vida por completo a ti. Todo, todas mis áreas. No ha sido fácil, ha sido un proceso, es un recompromiso. Y el Señor me ha dado mucho más de lo que yo me podría imaginar. He pasado pruebas, paso pruebas, sí, pasamos pruebas. No puedo decir que estoy como el monte de Sión, porque a veces me tambaleo, pero sigo allí confiando en el Señor. Señor, ayúdame. Hay áreas que todavía me cuesta y digo: Señor, ayúdame a depender plenamente en ti. No hay mejor decisión que pueda tomar, ni hay lugar más seguro que una dependencia total del Señor. Aquellos que se adhieren a los caminos de Dios, que confían en Él plenamente, aún en medio de los problemas en su camino, dice que su fin será la paz. El salmista termina allí diciendo: sea la paz para Jerusalén, ¿no? Que estaba llena de conflictos y de gobernantes malos. La confianza en el Señor nos dará un camino de paz, aún en medio de las circunstancias, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nos dice Filipenses. Quiero leerles una oración, ¿no? Luego quiero que tengamos un tiempo de oración, pero meditemos de manera personal. Te vuelvo a preguntar: ¿eres amigo de Dios? No me contestes. ¿Eres realmente amigo de Dios? Recuerda que una amistad verdadera es una dependencia total. Es confiar plenamente en Dios, ¿no? Estoy hablando de Dios, dependencia total. Querido Dios, he intentado hacerlo por mi cuenta y he fallado. Hoy quiero girar mi vida hacia ti. Te pido que tomes el control de mi vida. Te pido que cada día piense menos en mí y en mi voluntad. En esta oración te pido que diariamente me ayudes a rendirte mi voluntad, a buscar diariamente tu dirección y sabiduría para mi vida. Continúa ayudándome a sobreponerme a mis heridas, a mis malos hábitos, y que mi victoria sobre estos sean testimonio a los demás de tu gran poder para cambiar vidas. Es mi oración depender plenamente de ti en todas las áreas de mi vida y hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Ora. ¿Qué tal tu vida con el Señor, tu relación con el Señor, tu dependencia con el Señor? ¿Confías realmente en el Señor? No sé si quizá es la primera vez que estás escuchando un mensaje, estás escuchando de Jesucristo. Querido hermano, déjame decirte que la mejor decisión que puedes tomar en la vida es rendir tu vida a Jesucristo. Es decirle allí en esta mañana en donde estés, no sé las circunstancias en las que estés, no sé si estás rodeado de personas, pero el Señor ve tu corazón. Dile: Señor, me rindo a ti. Señor, reconozco que soy pecador, que he fallado, que no puedo más. Te reconozco, Señor, como mi Señor y Salvador. Haz esa oración allí en donde estés. Si es la primera vez que escuchas, no hay mejor decisión que puedes tomar, créeme, que rendir tu vida a Jesucristo. Quizá
Ya has hecho la oración de fe hace tiempo, pero te has alejado del Señor. Te has apartado y poco a poco has ido dependiendo más en circunstancias, en personas, en trabajos, y cada vez dependes menos del Señor. Pues quizá hoy es ese día de volver a reconciliarte con el Señor. Decirle, papito, aquí como el hijo pródigo, volver a casa y decirle, papá, perdóname, porque he estado apartado de ti, confiando en otras cosas y no depositando, no dependiendo plenamente en ti. Dile, Señor, perdóname, quiero volver a tus brazos. Y no tengas dudas, porque como el hijo pródigo, tu Señor te está abrazando. No te está recriminando nada, sino más bien ahora te está dando vestiduras nuevas. Ahora quizá llevas años de cristiano y sirviendo en la iglesia, pero te estás dando cuenta que hay áreas en tu vida que aún no confías en el Señor, que no le has entregado al Señor. Pues quizá esta mañana es el momento de hacerlo. Decirle, Señor, hay áreas en mi vida que aún no te entrego, que me cuesta, ayúdame, Señor. Recuerda que el Señor quiere que seas completamente dependiente de Él. Y si tú eres un buen economista, el Señor es el maestro de los economistas. Él tiene el control absolutamente de todo. ¿Quieres vivir una vida de constancia, de firmeza? Confía en el Señor. Si el Señor te está pidiendo en esta mañana que renuncies, que reacomodes cosas en tu vida, no dejes de hacerlo. Obedécele. Recuerda aquello que dijo Jesús: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Depender del Señor es seguir su voluntad, es obedecer a su palabra. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres un Dios que no cambia. Gracias, Señor, por recordarnos que aún en medio de las peores adversidades que tengamos alrededor, nos podemos mantener firmes. Podemos estar en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, si sabemos todas estas cosas, ¿por qué nos cuesta tanto depender de ti? ¿Por qué nos cuesta tanto, Señor, ser tus amigos? Ayúdanos, Señor, a tener tiempos de calidad meditando tu palabra, a tener tiempos de calidad orando, no solo en donde hablemos nosotros, sino en donde te escuchemos a ti. Pero también de nada sirve, Señor, si leemos la palabra, si tenemos tiempos de oración, pero no te obedecemos. Señor, no nos conviertas en meros oidores, haznos hacedores de tu verdad, para ser hombres y mujeres constantes. Hombres y mujeres que como tú con Enoc digas: la vida de Enoc me agrada. Gracias, Señor, por tus promesas preciosas. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.